El día en que dejé enfriar el café sin darme cuenta porque estaba mirando fijamente una pequeña grieta en la pared de la cocina, como si de repente esa línea imperfecta estuviera tratando de decirme algo. Ejercicio 15. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No sé exactamente por qué esa frase me tocó distinto esa mañana. Tal vez porque no estaba buscando comprender nada. Tal vez porque el día había empezado con una de esas sensaciones difusas que aparecen sin motivo aparente, como si algo dentro de uno estuviera ligeramente inquieto. La casa estaba en silencio. El vapor del café ya casi no se veía. Y yo seguía mirando la grieta. Fue ahí cuando leí la frase del ejercicio, lentamente, como si cada palabra necesitara espacio para asentarse dentro del cuerpo. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. La primera reacción fue casi defensiva. Una parte de mí quiso corregir la frase inmediatamente. Pensé en preocupaciones reales, en situaciones difíciles, en cosas que parecían objetivas. Pero la frase no discutía. No intentaba convencerme. Simplemente estaba ahí, quieta, como un espejo. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Me di cuenta de algo curioso, casi nunca pienso en mis pensamientos como algo que fabrico. Lo siento más bien como algo que aparece, que sucede, que me ocurre. Como si mi mente fuera una pantalla donde las cosas se proyectan solas. Pero el ejercicio no estaba describiendo la mente como pantalla. La estaba describiendo como proyector. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Recordé algo que había leído de don Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, cuando habla de cómo vivimos dentro de una especie de sueño colectivo lleno de interpretaciones. Él decía que cada persona vive dentro de una historia que aprendió a creer. En ese momento entendí que lo que llamo pensamiento muchas veces no es reflexión, es narrativa automática. Y esa narrativa tiene imágenes. Imágenes del futuro. Imágenes del pasado. Imágenes de lo que creo que alguien piensa de mí. Imágenes de lo que temo que ocurra. De pronto la frase del ejercicio dejó de sentirse abstracta. Era profundamente concreta. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Miré otra vez la grieta en la pared. Era solo una línea irregular en el yeso. Pero si yo quería, podía imaginar que la pared estaba deteriorándose. Podía imaginar que toda la casa tenía problemas estructurales. Podía imaginar gastos, reparaciones, molestias futuras. La grieta no había cambiado. Lo que cambiaba era la película que mi mente proyectaba sobre ella. Fue inevitable recordar un momento de la película El Secreto, donde hablan de la manera en que los pensamientos tienden a crear realidades emocionales completas antes de que algo ocurra realmente. En su momento esa idea me parecía optimista, incluso ingenua. Pero esa mañana no la estaba mirando desde el entusiasmo de manifestar cosas, sino desde la responsabilidad de reconocer lo que mi mente produce constantemente. No fabrico solo deseos. Fabrico escenarios. Fabrico significados. Fabrico historias. Y luego vivo dentro de ellas como si fueran el mundo. Respiré profundo. El café ya estaba frío. La frase seguía trabajando dentro de mí como una semilla silenciosa. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Eso significa algo que nunca había querido aceptar completamente, la mayoría de mis reacciones no vienen del mundo, vienen de las imágenes que proyecto sobre él. Pensé en conversaciones recientes. En momentos donde interpreté silencios como rechazo. En ocasiones donde imaginé conflictos que nunca llegaron a ocurrir. En preocupaciones que parecían absolutamente reales mientras las pensaba, pero que desaparecieron cuando la situación real se desarrolló. Y sentí algo curioso, una mezcla de vergüenza suave y alivio. Vergüenza por ver cuántas veces he reaccionado a películas internas. Alivio porque si esas películas las fabrico yo, entonces no estoy condenado a ellas. Michael Asinger decía algo parecido en El alma liberada. Recuerdo una frase suya que me golpeó hace años: no eres la voz en tu cabeza, eres quien la escucha. Esa distinción me parecía elegante cuando la leí. Pero esta mañana se volvió urgente. Porque si no soy la voz, entonces tampoco soy las imágenes que produce.
Soy quien puede verlas aparecer. Eso cambia la relación con la mente. No necesito eliminar los pensamientos. Solo necesito dejar de confundirlos con la realidad. En ese momento apareció otra memoria visual, muy distinta. Una escena de esa película extraña y profundamente contemplativa donde un hombre recuerda vidas pasadas mientras camina por un paisaje lleno de silencio. En la película Uncle von Meehu can recall his past lives, los recuerdos no aparecen como datos, aparecen como presencias, como imágenes que se mueven suavemente entre mundos. Esa escena me vino a la mente porque entendí algo, la mente humana es una gran generadora de imágenes. Algunas vienen del pasado, otras del deseo, otras del miedo. Pero todas tienen una característica en común. Parecen reales mientras las creemos. Volví a mirar la grieta. Esta vez sin proyectar nada. Solo era una línea irregular en la pared. Nada más. Y por un instante, muy breve, experimenté algo que casi nunca ocurre, una percepción sin historia. No era profunda ni mística. Era simple. Una pared. Una grieta. Una cocina. Un cuerpo respirando. Nada de eso tenía problema alguno. El problema siempre aparece cuando la mente empieza a pintar sobre la escena. Cuando inventa el futuro. Cuando reconstruye el pasado. Cuando interpreta. Y ahí entendí por qué el curso comienza desmontando la confianza ciega en nuestros pensamientos. No porque pensar sea malo, sino porque pensar sin conciencia nos encierra dentro de imágenes que olvidamos que fabricamos. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No sentí que esa frase resolviera mi vida. Pero sí abrió algo. Una sospecha nueva. Tal vez el mundo que me estresa tantas veces no está ocurriendo afuera. Tal vez está ocurriendo en la pantalla interna donde mis pensamientos proyectan historias antes de que la vida tenga oportunidad de mostrarse tal como es. El café estaba frío. La grieta seguía en la pared. Y sin embargo, la mañana se sentía distinta. Como si alguien hubiera bajado un poco el volumen de la película mental que llevaba años reproduciéndose sin pausa. No sabía aún qué hacer con ese descubrimiento. Pero por primera vez, en mucho tiempo, estaba dispuesto a observar mis pensamientos, como lo que tal vez siempre han sido. Imágenes. Imágenes que yo mismo fabriqué. Y que ahora, lentamente, podía empezar a ver, sin confundirme con ellas. Salí a caminar sin rumbo claro después de comer, con esa sensación extraña de haber comprendido algo por la mañana pero sin saber todavía qué hacer con ello. El sol estaba alto, la calle llena de pequeñas escenas ordinarias. Una bicicleta pasando rápido, un perro arrastrando a su dueño con entusiasmo, alguien hablando por teléfono con gestos exagerados. Todo parecía normal, pero dentro de mí algo estaba ligeramente desacomodado, como cuando una pieza se mueve dentro de un mecanismo que llevaba mucho tiempo funcionando igual. La frase del ejercicio seguía ahí, silenciosa, pero viva. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No la repetía como mantra. No hacía falta. Se había quedado flotando en algún lugar del fondo de la mente, como una presencia que observa sin intervenir. Y fue justo en medio de esa caminata cuando ocurrió algo tan cotidiano que casi pasa desapercibido. Vi a alguien a lo lejos que, por una fracción de segundo, me pareció que me miraba con gesto serio. Nada especial. Una mirada breve. Pero la reacción interna fue instantánea. La mente empezó a trabajar. ¿Le caigo mal? ¿Dije algo la última vez? ¿Qué habrá pasado? En menos de 3 segundos ya había una pequeña historia formándose. Entonces algo dentro de mí recordó la grieta en la pared de la mañana. Recordó la frase. Y ocurrió una pausa. No larga. Apenas un espacio diminuto entre el impulso y la reacción. Pero suficiente. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. La escena seguía ahí. La persona seguía caminando. Y me di cuenta de algo casi divertido, la película mental ya estaba construyendo significados antes de que la realidad hubiera dicho absolutamente nada. Ahí apareció con mucha claridad una de las trampas más elegantes del ego. El ego no solo piensa.
El ego interpreta automáticamente cada gesto, cada silencio, cada mirada. Y lo hace tan rápido que parece que estamos reaccionando al mundo, cuando en realidad estamos reaccionando a nuestras propias imágenes. Me acordé entonces de algo que don Miguel Ruiz escribió en Los Cuatro Acuerdos, una idea que en su momento me pareció sencilla pero que ahora cobraba otra dimensión: no haga suposiciones. Durante años pensé que esa frase era solo una recomendación para evitar conflictos. Pero esa tarde comprendí que era mucho más profunda. Las suposiciones son imágenes. Imágenes fabricadas por la mente para llenar espacios de incertidumbre. La persona que había mirado en mi dirección pasó de largo sin siquiera reconocerme. Probablemente ni me había visto. Pero durante unos segundos mi mente ya había creado un pequeño drama. Sentí una risa suave dentro de mí. No una burla. Una especie de ternura hacia esa máquina imaginativa que todos llevamos dentro. Seguí caminando. Y mientras avanzaba recordé algo que había leído de Thomas Hübl en Sanar el trauma colectivo. Él habla de cómo muchas de nuestras reacciones actuales no vienen solo de lo que ocurre en el momento presente, sino de memorias emocionales mucho más antiguas que siguen activas en el sistema nervioso. De pronto comprendí que muchas de las imágenes que fabrico no nacen del presente, nacen de heridas viejas que todavía buscan sentido. Eso explica por qué algunas interpretaciones aparecen tan rápido. No son pensamientos nuevos. Son ecos. Ecos de historias que se quedaron abiertas. Y entonces apareció una comprensión que me hizo caminar más despacio. Si mis pensamientos son imágenes que fabrico, muchas de esas imágenes están influenciadas por memorias emocionales que todavía no he mirado con claridad. Eso no significa que esté equivocado por tenerlas. Significa que puedo aprender a verlas sin creerlas inmediatamente. Mientras caminaba, apareció otra memoria curiosa. Un fragmento de ese documental donde científicos y pensadores exploran la idea de que el universo no está separado de la conciencia que lo observa. En el documental You Are the Universe, se sugiere algo provocador: la realidad que percibimos no es independiente del observador. Recordé esa idea y la frase del ejercicio se volvió aún más poderosa. Porque si la conciencia participa en lo que percibe, entonces las imágenes mentales tienen un papel mucho más profundo de lo que solemos admitir. No solo afectan cómo me siento. Afectan cómo experimento el mundo. Me senté en una banca del parque. Había niños jugando cerca, un balón rebotando contra el suelo, alguien leyendo bajo un árbol. Escenas simples, normales. Pero ahora las miraba con una curiosidad distinta. Intenté algo muy sencillo. Cada vez que aparecía un pensamiento interpretando algo, lo observaba como lo que el ejercicio decía que era. Una imagen. Ese niño va a caerse. Imagen. Esa persona parece preocupada. Imagen. Este lugar se siente tranquilo. Imagen. No intentaba detener el pensamiento. Solo verlo. Y algo interesante empezó a ocurrir. Cuando veía los pensamientos como imágenes, perdían parte de su autoridad. No desaparecían, pero dejaban de sentirse como verdades absolutas. Michael Asinger lo describía de una manera muy clara en El alma liberada: la mente produce contenido constantemente, pero no estamos obligados a vivir dentro de cada pensamiento que aparece. Sentado ahí, viendo pasar la tarde lentamente, entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. La mayoría de mis conflictos no empiezan en el mundo. Empiezan en la interpretación inmediata que mi mente hace del mundo. Y esa interpretación está hecha de imágenes. Imágenes del pasado. Imágenes del miedo. Imágenes de lo que creo que soy. De pronto comprendí por qué este ejercicio no intenta cambiar la realidad externa. No dice cambia el mundo. Dice algo mucho más radical. Observa lo que tu mente fabrica. Porque mientras no vea eso, seguiré viviendo dentro de películas que olvido que yo mismo proyecté. El balón volvió a rebotar cerca de la banca. Un niño corrió a recogerlo. El parque seguía siendo el mismo. Pero algo en mi forma de mirar estaba cambiando. Ya no confiaba ciegamente en cada pensamiento que aparecía. Ahora empezaba a verlos por lo que tal vez siempre fueron. Imágenes pasajeras.
Imágenes que la mente fabrica. Imágenes que, si no las observo, terminan convirtiéndose en el mundo en el que creo vivir. Y la tarde seguía avanzando, tranquila, como si la vida misma estuviera esperando a que finalmente dejara de pelear con las historias que mi propia mente inventa. La casa quedó en silencio y me di cuenta de que el ruido más constante no venía de la calle ni de las personas ni de las responsabilidades del día, venía de mi propia mente. No era un silencio perfecto. Se escuchaba un coche pasando a lo lejos, una puerta cerrándose en algún lugar del edificio, el sonido suave del refrigerador encendiéndose. Pero dentro de ese paisaje cotidiano apareció una claridad distinta, como si todo el día hubiera sido una preparación para ver algo que siempre había estado ahí. Me senté sin prisa. No estaba buscando meditar. No estaba tratando de alcanzar ninguna experiencia especial. Simplemente estaba cansado de seguir cada pensamiento como si fuera una orden. La frase del ejercicio seguía respirando dentro de mí, sin esfuerzo. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. La mañana me lo había insinuado. La tarde me lo había mostrado. La noche, en cambio, lo estaba dejando sentir. Porque cuando el cuerpo se aquieta y la actividad del día se disuelve un poco, las imágenes mentales empiezan a aparecer con más claridad. No porque haya más pensamientos, sino porque ya no estamos tan distraídos. Apareció una escena del pasado. Luego una conversación imaginaria que nunca ocurrió. Luego una preocupación sobre algo que podría pasar mañana. Era como ver una pequeña sala de cine interna donde las películas se proyectan una tras otra. Y por primera vez no intenté detenerlas. Solo las miré. Imágenes. Recordé algo que don Miguel Ruiz decía en Los Cuatro Acuerdos cuando hablaba del sueño del planeta. Él sugería que vivimos dentro de historias que aprendimos a creer desde muy pequeños. Historias sobre quién somos, sobre cómo debería ser la vida, sobre lo que es éxito o fracaso. Al recordarlo esa noche comprendí algo con más profundidad, no solo vivimos dentro de esas historias, las seguimos fabricando cada día. Las imágenes mentales no son accidentes. Son producción continua. Respiré lento. La mente proyectó otra escena. Un recuerdo de hace años que todavía tenía una carga emocional pequeña. Antes habría reaccionado inmediatamente, defendiendo una postura interna o justificando algo. Pero esta vez apareció una distancia nueva. La imagen estaba ahí. Pero yo también estaba ahí, observándola. Michael Asinger describía ese momento de una forma muy simple en El alma liberada. Decía que cuando dejamos de identificarnos con cada pensamiento, descubrimos algo sorprendente, el observador de la mente es más amplio que la mente misma. Sentí eso con una claridad tranquila. Las imágenes seguían apareciendo. Pero no tenían el mismo poder. No porque desaparecieran, sino porque ya no me confundía con ellas. Fue entonces cuando recordé otra escena que siempre me ha intrigado, de esa película contemplativa donde un hombre se encuentra con figuras de su pasado como si caminaran tranquilamente entre el mundo visible y el invisible. En la película Uncle Bon me who can recall his past lives, los recuerdos aparecen como presencias que visitan al protagonista, no como identidades que lo controlan. Algo en esa imagen resonó profundamente. Las imágenes mentales pueden visitarnos. Pero no tienen que gobernarnos. Respiré otra vez. Sentí el peso del cuerpo contra el respaldo de la silla. La temperatura del aire en la habitación. El ritmo lento de la respiración entrando y saliendo. Y comprendí algo que durante mucho tiempo había pasado por alto, el problema nunca fueron los pensamientos. El problema fue creer que cada pensamiento era verdad. El curso no está intentando eliminar la mente. Está enseñando a verla. Cuando veo que un pensamiento es una imagen que yo mismo fabriqué, ocurre algo muy sutil pero muy poderoso, la mente deja de ser un juez y se convierte en un fenómeno. Un fenómeno que aparece. Se mueve. Y se disuelve. Apareció otro pensamiento, uno de esos que normalmente activan tensión. Pero esta vez lo vi casi como vería una nube cruzando el cielo. Una forma. Una imagen. Nada más. Y en ese reconocimiento ocurrió algo que no fue espectacular pero sí profundamente liberador.
La mente se volvió más silenciosa. No porque hubiera dejado de producir imágenes, sino porque yo había dejado de perseguirlas. La habitación seguía igual. El mundo seguía igual. Pero algo esencial había cambiado en la relación con mi propia mente. Ya no sentía que tenía que resolver cada pensamiento. No tenía que responder cada historia. No tenía que seguir cada imagen hasta su conclusión. Podía dejarlas pasar. ¿Cómo se deja pasar el viento entre los árboles? ¿Cómo se deja pasar una nube en el cielo? ¿Cómo se deja pasar una escena en una película cuando sabes que no eres el personaje atrapado en la pantalla? La frase del ejercicio volvió a aparecer suavemente, casi como un eco. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Y por primera vez en mucho tiempo esa frase no sonó como una advertencia. Sonó como una puerta. Porque si las imágenes se fabrican, también pueden dejar de gobernar. La noche siguió avanzando lentamente. No hubo iluminación final. No hubo una conclusión definitiva. Solo una sensación tranquila de espacio. Espacio entre pensamiento y pensamiento. Espacio entre imagen e identidad. Espacio suficiente para empezar a sospechar que, detrás de todas las películas mentales que he proyectado durante años, hay algo mucho más simple. Algo que no fabrica imágenes. Algo que solo observa. Algo que siempre estuvo aquí. Respirando. Silencioso. Esperando pacientemente a que yo dejara de creer que cada pensamiento que aparece, soy yo.